Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Las buenas prácticas electorales y la transparencia en la jornada electoral del pasado 19 de febrero fueron destacadas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. Enseguida con los detalles. Aquí iniciamos. El CNE ratifica la transparencia de los comicios del pasado 19 de febrero. Destaca los informes emitidos por los observadores internacionales. Los sectores agropecuarios, montubios, campesinos y de pescadores ratifican su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral. El analista Fernando Buendía advierte que es inconcebible el llamado a la unidad del candidato de Creo, Guillermo Lasso, por ser el principal causante del feriado bancario. La Fiscalía autorizó el bloqueo del pago de $40 millones a la empresa brasileña Odebrecht por contratos que mantienen activos en el país. En lo internacional, el Partido Demócrata de los Estados Unidos pide la renuncia inmediata del fiscal general Jeff Sessions al ser vinculado en el escándalo de espionaje ruso. El Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia de los comicios del pasado 19 de febrero. Además, destacó los informes emitidos por los observadores internacionales. La misión de la OEA reconoció las buenas prácticas electorales de nuestro país. A criterio del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, varios son los hitos positivos que marcaron las pasadas elecciones del 19 de febrero. Por ejemplo, detalla la importancia de que estudiantes de universidades públicas y privadas conformaron las juntas receptoras del voto, quienes además fueron capacitados. Dice que también generó confianza la participación de más de 140.000 delegados de las organizaciones políticas durante el proceso. Porque el voto en el Ecuador tiene 4 componentes, Javier. Es universal, es secreto, es obligatorio y es escrutado públicamente, es decir, es cantado. Y al decir que es cantado, se puede mostrar el voto a los delegados y por tanto el sistema electoral ecuatoriano tiene un sistema de tal blindaje. Mencionó además que a ello se suma el acompañamiento de misiones internacionales en las veedurías de organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, así como la de UNASUR, UNIORE y AUEF, entidades que entregaron informes preliminares positivos para el país. Así lo indicó Pozo. Han señalado que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al pasado, con respecto al mejoramiento de nuestras prácticas electorales. El jefe de misión de observadores de la OEA, Leonel Fernández, detalló que se visitaron 375 centros de votación en 17 provincias del país. Reconoció las medidas adoptadas para ampliar este ejercicio democrático a todos los ecuatorianos y de manera inclusiva. El traslado de las actas al recinto de transmisión y procesamiento de actas y a las juntas provinciales se realizó de forma segura. Afirmó que algunos inconvenientes que se presentaron fueron solucionados inmediatamente y ante las denuncias de supuesto fraude. Esto fue lo que dijo la OEA en su informe. La misión recibió 3 denuncias de votantes que vieron papeletas marcadas en las juntas receptoras del voto. A pesar de que las redes sociales se hicieron eco de esta situación, lo cierto es que se trató de casos aislados y las papeletas cuestionadas no se contabilizaron. Los equipos de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, también entregaron sus recomendaciones al presidente del máximo organismo electoral. Indicaron que no recibieron quejas de presunto fraude, tal y como la oposición intentó posicionar ante la opinión pública. Una denuncia así, formal, no existió nunca. Nadie se ha prestado para el fraude, lo puedo decir. El sistema electoral es transparente. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el ministro de Seguridad Interna y Externa, César Navas, desmintió los rumores de que se habría roto o incumplido con la cadena de custodia en el traslado del material electoral el pasado domingo 19 de febrero. Nunca se rompió la custodia del material electoral, ¿verdad? Ahí lo que trataron fue de
de generar un escándalo a partir de supuestos o de simplemente generar una situación que nunca existió, por ejemplo, al mostrar folletería que era de capacitación. Entonces, nunca se violó. No hay ninguna denuncia por parte de ningún movimiento político en ese sentido, que se haya violado la cadena de custodia o que se haya roto el nivel de seguridad en los recintos electorales y también donde están almacenadas las actas respectivas. ¿No se recibió ningún informe tampoco que, digamos, evidencia este tipo de irregularidades de parte del personal militar que estaba a cargo? Nosotros manejamos la mesa 5 de seguridad en el ámbito electoral. Entonces las coordinaciones con el Ministerio Coordinador de Seguridad, tanto con la Policía Nacional como con Fuerzas Armadas y otras entidades más, le digo, el informe que tenemos, el reporte, no presenta ninguna novedad en el sentido que usted menciona. Y las organizaciones sociales que representan a la ruralidad del país y a los sectores agropecuarios, montubios, campesinos y pescadores se reunieron para analizar su papel en la segunda vuelta electoral y ratificar su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno, decisión que la harán pública el próximo 17 de marzo en Montecristi. La CONAGOPARE, que representa 820 gobiernos de juntas parroquiales a nivel nacional, ratificaron su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno por todo lo que para este sector de la ruralidad ha representado estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Antes de Rafael Correa, los gobiernos parroquiales apenas recibíamos 19 millones de dólares como presupuesto, algo irrisorio para las necesidades del sector rural. Con Rafael Correa llegamos hasta 195 millones de dólares, un cambio trascendental. Todos los años se ejecutan más de 2.000 obras con los recursos que ha entregado el gobierno de la Revolución Ciudadana a los gobiernos parroquiales. Y cómo no agradecer a un gobierno que ha trabajado de la mano del gobierno de la Revolución Ciudadana. Las organizaciones sociales de sectores montubios, pescadores y campesinos buscan unirse para tener una representación que marque diferencia en una segunda vuelta. Consideran que es el momento de atender al agroecuatoriano y que esta demanda no se encuentre en la candidatura de la derecha. La derecha siempre apoya a las grandes empresas. Ustedes saben que las grandes empresas siempre viven, son los que nos han perjudicado, son ellos los que nos compran un producto a precio injusto y lo venden a 2, 3, 4, 5 veces más. La soberanía alimentaria ha formado parte de las políticas del actual modelo de país y en este sentido apuestan por darle continuidad con una mayor participación de su sector. Y estamos plenamente convencidos que lo vamos a realizar porque vemos cambios. En este proceso de cambio es donde estamos nosotros participando, vinculándonos directamente desde los diferentes ángulos. Aspiran a que el 17 de marzo en Montecristi se realice el gran anuncio. Respaldar el proyecto de la Revolución Ciudadana y dar su respaldo. Por ello, estamos convocando alrededor de 20.000 líderes campesinos para el día viernes 17 en Montecristi. Es la base social del Ecuador que con su trabajo en la tierra y en el mar dan de comer al país y que confían que su desarrollo solo será posible desde una visión de equidad y redistribución de la riqueza. César García, Ecuador TV. Y el postulante a Carondelet, Lenín Moreno, continúa con su agenda en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Durante la mañana concedió entrevistas a medios de comunicación locales donde difundió su plan de gobierno. Por segundo día consecutivo, el candidato presidencial oficialista Lenín Moreno cumple actividades en la provincia Sáchila en agradecimiento por la votación que recibió en los comicios del 19 de febrero. Este jueves mantuvo por la mañana entrevistas con medios de comunicación locales, donde difundió sus propuestas de gobierno. Recordemos que las actividades del ganador de la primera vuelta electoral comenzaron este miércoles, donde recorrió los barrios periféricos de Santo Domingo y luego encabezó una caravana que inició en la cooperativa Ciudad Nueva y concluyó en la avenida Sáchila. Militantes y simpatizantes de Alianza País y de Lenín Moreno reconocieron el gesto del postulante presidencial de visitar la provincia en reconocimiento del 40.7% de votos que recibió el 19 de febrero. Un presidente, le digo, es como Lenín ahorita, no el banquero, pero solo puro mentira, puro boca nomás de él. Todo lo que dice Lenín es de verdad, él ofrece lo que él va a hacer. Va a apoyar a los que son agricultores, eso está bien, o sea, para las personas que somos de escasos recursos. Un mitin fue el epílogo de las actividades del candidato. Aquí reiteró sus principales propuestas en cuanto a la creación de empleo, entrega de viviendas y apoyo a los agricultores. De dar empleo, dar trabajo a jóvenes y adultos del Ecuador. Vamos a crear cerca de 500.000 empleos. Vamos a construir 325.000 viviendas. Antes de comenzar la campaña para la segunda vuelta, Lenín Moreno seguirá en sus recorridos por las ciudades y provincias donde recibió la aceptación de los votantes.
Y a criterio del analista en temas políticos Fernando Buendía, es inconcebible aceptar el llamado a la unidad promulgada por el candidato a la presidencia Guillermo Lasso, ya que él fue el principal causante del feriado bancario, generando la separación de miles de familias ecuatorianas mediante la migración. Yo pregunto si se puede llamar a la unidad a los millones de migrantes que se vieron obligados a salir del país a causa del salvataje bancario en el que el señor Lasso tuvo total responsabilidad. Él es el padre del salvataje bancario, es el autor de la ley que permitió y estableció el mecanismo para que el Banco Central se haga cargo de los bancos quebrados. Yo creo que es importante. Todos los ecuatorianos tenemos familiares migrantes, tenemos personas perjudicadas por el salvataje bancario. Todavía existen acreedores, gente que debe todavía a la banca cerrada a causa de los manejos dolosos. A ellos les quitaron sus propiedades, pero les mantuvieron activas las deudas, les aplicaron tasas de interés chulqueras. Y las ganancias que los dueños de los establecimientos que sirven como agencias del programa Banco del Barrio son mínimas con respecto a lo que obtiene el Banco Guayaquil por cada transacción. Este plan, creado por Guillermo Lasso, dueño de dicha entidad financiera, inició sus operaciones hace 9 años. Poco a poco el Banco de Guayaquil ha ido creciendo. Tiene una subsidiaria en Panamá que se llama Banisi, auspicia al Manchester United de Inglaterra en plena crisis económica del fútbol ecuatoriano y además maneja 5.000 minibancos, más conocidos como bancos del barrio. Exactamente en mayo de 2008 se inauguraron las primeras sedes del Banco del Barrio. Guillermo Lasso, como fundador del proyecto y en aquella época presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, fue el encargado de liderar estos eventos desarrollados en sectores populares de Quito y Guayaquil. Inicio un nuevo programa en el Banco de Guayaquil, que es la instalación de puntos de negociación con clientes, que lo operará directamente doña Marina para darle servicio a todos los clientes del Banco de Guayaquil. Los objetivos de esta propuesta también eran explicados por el banquero, quien hablaba de reducir los tiempos y sobre todo gastos del usuario al momento de evitarse acudir a las agencias tradicionales de la entidad. Ahora hacen sus compras diarias y van al banco en la misma tienda de la esquina. No gastan en coger varios buses. Lo que no se dijo es que el valor de la transacción que el cliente paga por utilizar un banco del barrio es de mínimo 30 centavos, es decir, un costo superior al del pasaje del bus, que son 25 centavos. De esos 30 centavos, 25 van directo al Banco de Guayaquil y tan solo 5 al dueño del establecimiento, por lo menos. Eso en papeles. Es que 9 años después de iniciado el programa, son varios los corresponsales no bancarios quienes no saben el valor exacto de lo que ganan por cada transacción. En otras 5 centavos, en otras 10. Es que eso sí no sabemos. O sea, porque yo no tengo una tabla que me rija y me diga tanto usted gana. Y es un ejemplo de que la solución con los que más necesitan no es la caridad, sino ofrecer oportunidades. Pero los bancos del barrio, y en especial Guillermo Lasso, son cuestionados por parte de ecuatorianos, quienes tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos o Europa a finales de los 90. Que es un banco inventado para hacer propaganda a Lasso, que hasta ahí se ahorra empleados. Crear esta figura del Banco del Barrio donde se lo maneja sin empleados. Entonces lo que se trata es de que la fuerza laboral salga de las instituciones para que quede más dinero para ellos. Crítica ratificada por el dirigente sindical Fausto Dután. A través de la señora de la tienda que tiene el cajero, él no paga absolutamente un centavo, ¿no es cierto? Sin embargo, el servicio se ha prestado a través de esta señora. Pues asegura que el único objetivo de la banca en sí es generar más réditos económicos de la forma que sea. Alex Llanos, Ecuador TV. El Frente de Víctimas del Feriado Bancario se suma a las organizaciones sociales que están en contra del aspirante a jefe de Estado Guillermo Lasso. Aseguran que Lasso sería uno de los causantes de las crisis financieras de los años 90. Dicen que 3 millones de ecuatorianos salieron del país. Entre los años 1999 y 2000, estas imágenes eran frecuentes. Cientos de personas abarrotaban los aeropuertos internacionales de nuestro país con el objetivo de emigrar a Europa. La razón: pobreza y una crisis financiera profunda, catalogada por expertos como la peor en la historia nacional. Dramas humanos que afectaron a millones de familias ecuatorianas. 18 años después, cientos de personas quienes migraron o sus familiares se agruparon en la denominada Asociación de Migrantes Retornados, a la cual pertenecen 14 organizaciones a nivel nacional. Sus integrantes se consideran víctimas del feriado bancario, el cual les obligó a salir de nuestro país en busca de un mejor futuro. Cristian Cantos, oriundo de la provincia de Chimborazo, asegura que sus padres emigraron a España.
Cuenta que con apenas 16 años de edad quedó a cargo de sus hermanos menores. Dice que la depresión se convirtió en su compañera. Que ha pasado a mis hermanos, que ha pasado a muchos jóvenes del cantón que no han sabido más que refugiarse en la droga, en el alcohol, en el tabaco. Y manifiesta que su natal Chunchi quedó como un pueblo fantasma, pues la mayoría de vecinos también tuvieron que emigrar. Puesto que en mi cantón existe un índice bastante alto de lo que es migración. Otro testimonio es de la lojana Luis Aro. Sostiene que por el feriado bancario perdió su hogar. Al viajar, sus 3 hijos quedaron bajo el cuidado de una persona ajena a su familia. Yo he dejado a mis hijos donde una comadre, que me dolía tanto cuando esta comadre le había pegado a mi hijo. Manifiesta que su estadía en España fue difícil y solitaria, razón por la cual asegura no creerle al candidato presidencial Guillermo Lasso, a quien considera uno de los principales causantes del feriado bancario. Él fue ministro en el gobierno de Yamil Maguad, época de la crisis financiera. Porque en ese feriado bancario yo perdí un dinero que con cuánto sacrificio trabajamos para deber de comprarnos una casa. Alex Flores, presidente de los migrantes retornados, comenta que sería contraproducente que un banquero gobierne nuestro país. Y que es del peligro para la comunidad migrante, tanto retornada como en el exterior, que el señor Lasso llegase al poder en virtud de sus intereses bancarios. Básicamente por las deudas hipotecarias que se están teniendo en el extranjero. Se estima que a finales de los años 90, al menos 3 millones de ecuatorianos migraron hacia Estados Unidos, España, Italia e Inglaterra. La razón, el feriado bancario. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Las voces de la semana. El más completo resumen de los programas de opinión de Ecuador TV. Las voces de la semana. Un encuentro con personajes y diálogos que usted requiere conocer. Las voces de la semana. Un espacio para mantenerse al día sobre la actual coyuntura política de nuestro país. Las voces de la semana. Este y todos los viernes a partir de las 22 horas y su reprise los domingos a las 12:30. Los esperamos. Un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede cuando él es ella y ella es él? Dayan Rodríguez fue la primera persona transexual en Ecuador en casarse con otra persona trans, Fernando Machado. Conoceremos más sobre ellos en Somos Memoria. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos. Que todos vayamos juntos. Que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Me gusta ayudar a la gente cuando está mal. Me gusta hablar de frente a frente con las personas, convivir con las personas. Considero que una de las cosas es la educación, el trabajar con los niños. La felicidad y el buen vivir es la razón del ser humano. Acuerdo para el buen vivir. Los domingos a las 8 horas. Este fue uno de los caprichos que hice en silencio. Decidí quitarle la palabra intencionalmente para que quede desnuda, con las tripas al aire, la película. A ver, defiéndete sin la palabra. Defiéndete en una historia narrada sin diálogo. De Contrabando. Hoy, 22 horas. De regreso les contamos que el presidente de la República, Rafael Correa, sigue recorriendo varios sectores de Manabí. El jefe de Estado constató los avances de las obras emblemáticas en el norte de esta provincia. Con mucha alegría fue recibido el presidente Rafael Correa en Chone. El primer mandatario en esta visita recorrió el asentamiento San Cayetano, donde se están construyendo 356 viviendas. Hemos revisado el plan de vivienda San Cayetano, estamos viendo la repotenciación de esta escuela, vamos a inaugurar el centro de salud de Chone tipo C, tengo que pasar por Bahía, revisando las obras, como siempre una jornada muy intensa. Dormimos en Bahía hoy de noche. Bueno, lo de Manabí es apoteósico y nuestro eterno agradecimiento y compromiso a seguir trabajando
trabajando por Manabí y por la reconstrucción de Manabí y Esmeralda, las zonas afectadas por el terremoto. 4 casas han sido entregadas en este reasentamiento, por ello el albergue de Chone fue cerrado. Las restantes se entregarán a finales de marzo. Tenemos un costo aproximado de 7.7 millones de dólares entre la urbanización, entre los que es trabajo justamente para tener agua potable, alcantarillado y todos los servicios, digamos, básicos adicionales a los temas de mejoramiento de accesibilidad o flujos de accesibilidad a las urbanizaciones. Encuentro mucho mejor. ¿Por qué? Porque estoy en una casa que es construida con anticismo y usted sabe lo que es tener una casa con anticismo. Yo tengo la fe en Dios que aquí nada me va a pasar y si algo pasa yo creo que esto lo va a resistir. Posteriormente, el primer mandatario se dirigió a la unidad educativa del Milenio Eugenio Espejo, obra que tiene una inversión de 5 millones. Esta es una repotenciación tipología mayor, es un colegio emblemático, adicional va a tener el primer polideportivo del distrito de Chone, lo cual le da un plus a esta obra en comparación a las otras unidades educativas del Milenio que vamos a inaugurar. La vamos a inaugurar el próximo mes. La agenda del primer mandatario continuará en la tarde, donde visitará albergues, vías y nuevos reasentamientos de Manabí. Desde Chone, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Y por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ha rechazado todo tipo de denuncias sobre actos de corrupción. Veamos. Tras solicitar este miércoles que la Fiscalía investigue a todos quienes lo vincularon en presuntos actos de corrupción, el vicepresidente Jorge Glass explicó que a través de medios de comunicación y redes sociales fue difamado con denuncias sin argumento alguno. Con la sola referencia de entrevistas a prófugos de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli, o comentarios vertidos a través de redes sociales, claramente coludido con políticos como Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, con otros prófugos de la justicia, los hermanos Isaías, los banqueros prófugos. Como menciona el vicepresidente, el candidato Andrés Páez por la alianza Suma Creo, en medio de la campaña electoral, hizo eco de estas supuestas denuncias en los siguientes términos. Pareja Yanuseli afirma que todo lo que se hacía en Petroecuador lo conocía perfectamente Jorge Glass de Espinel. A criterio de Glass, se evidencia la campaña de desprestigio implementada en su contra y la de su familia, en la que participaría la oposición. En donde un puñado de corruptos, que ya han sido hasta condenados, sentenciados por parte de la justicia como corresponde, se permiten actuar como voceros para determinados intereses políticos. Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro de Hidrocarburos y quien se encuentra prófugo, fue sentenciado por cohecho a 5 años de prisión. Además está vinculado en 3 procesos más, por peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en Petroecuador. Lo que ha ocurrido en el caso Petroecuador, con una red mafiosa liderada por Carlos Pareja Cordero, por Carlos Pareja Yanuseli, claramente ciudadanos de otras tendencias políticas, con el auspicio de los hermanos Isaías y con sus cajas de resonancia en medio de una campaña electoral como Andrés Páez y Guillermo Lasso. Finalmente, el segundo mandatario detalló que la Fiscalía se encargará de identificar responsabilidades y explicó que la denuncia no la hizo antes puesto que se encontraba en campaña electoral y así evitar una tergiversación en el tema. Olga Velasco, Ecuador TV. Y con el fin de fortalecer la cadena de comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado local, se presentó un programa para fortalecer el desarrollo de los emprendedores. La Corporación de Promoción de Exportaciones Corpey y las ONGs Plan Internacional y Children International unen fuerzas para aportar al desarrollo de emprendedores a través del programa Al Invest 5.0. Al final, que esas empresas que han sido capacitadas, que tienen un buen producto, logren sentarse con grandes superficies de cadenas aquí en el Ecuador y puedan venderle sus productos. Este programa incluye un componente transversal de equidad de género para generar participación de la mujer a nivel de empresas. La estrategia es aplicada a nivel mundial, impulsando el empoderamiento femenino como principal eje de acción, a través de la capacitación y erradicación de la pobreza. Enseñar y aplicar 10 habilidades de vida, las 10 habilidades de vida de la OMS y luego toda la parte técnica propia de una empresa. Se logra una sostenibilidad, se respetan los derechos humanos
y que haya un crecimiento integral desde la parte comercial, pero también alineado justamente a que esa sostenibilidad responda a principios de equidad y de justicia. Este es uno de los proyectos de cooperación internacional más importantes financiados por la Unión Europea, cuyo objetivo en sus inicios, en 1994, fue atraer inversiones hacia América Latina. Son cerca de 80 MIPYMES que participarán en el programa, que durante el 2017 se desarrollará en 2 fases. Tenemos como aliado también al MIPRO, que nos está apoyando a través de todo el conocimiento que he hecho en todos estos años de levantamiento de información de las MIPYMES. Ellos nos van a apoyar en el proceso. Al Invest 5.0 culminará con una rueda de negocios, incentivos y ventas relacionadas con 4 sectores de producción que se manejan en el país. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en la Escuela Superior de Policía en Puzuquí, noroccidente de Quito, se realizó la ceremonia por los 79 años de vida institucional, donde además se graduaron 312 nuevos oficiales. Tras la entrega de condecoraciones, el comandante general de policía, Diego Mejía, resaltó el nuevo modelo operativo que ha permitido el fortalecimiento de la institución del orden. La decisión política nos ha permitido implementar nuestro modelo de gestión. Es imprescindible resaltar el permanente respaldo y apoyo del Gobierno Nacional en la persona del presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. Por otra parte, aseguró que está en marcha un plan para reforzar el sistema de salud policial, mientras que el ministro del Interior, Pedro Solínez, felicitó a los nuevos oficiales y destacó los avances en la reducción de la inseguridad. En el 2006 el país contaba con 39.309 policías. A junio del 2007 serán 50.133 policías. Aquí cuestionó la propuesta del candidato presidencial Guillermo Lasso de eliminar competencias a la Policía Nacional para otorgarlas a los gobiernos autónomos. Impulsa disminuir competencias a la Policía Nacional en materia de seguridad, para transferirlas y encargárselas a los municipios a través de fortalecer las agencias y policías metropolitanas. Ustedes, señores policías, de las recientes elecciones tienen el derecho político del sufragio, conquista que fue impulsada por este gobierno. Ustedes, igual que todos los ciudadanos, tienen el poder de decisión sobre qué le conviene a la patria y sobre qué es lo mejor para la Policía Nacional. También criticó la iniciativa del candidato de Creo de permitir a la sociedad civil el porte de armas de fuego. También está en juego la propia existencia de la Policía Nacional. Un candidato oposición impulsa como propuesta de campaña volver a permitir el porte de armas de fuego, para convertirnos en sociedades y comunidades violentas con masacres y tiroteos que a diario vemos suceder en otros países. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el calendario para matricular y revisar los vehículos sigue su marcha. Este mes corresponde a los autos cuya placa culmina en el dígito 2. Antes de llegar a los centros de revisión y matriculación vehicular, usted debe previamente sacar una cita vía web y hacer el pago correspondiente en el banco. Ahora, todo servicio que nosotros entregamos a la ciudadanía es con una cita previa. En este caso, habilitamos en nuestra página www.amt.gov.es, en la parte derecha, citas previas. Bueno, lo más importante, pagar sus obligaciones, en este caso es pagar la matrícula vehicular. Cabe recordar que quienes deben matricular en este mes son los propietarios de autos cuya placa culmine en el dígito 2. Tienen que revisar sus contravenciones de tránsito y también revisar si es que tienen algunas deudas pendientes. No obstante, hay ciudadanos que prefieren adelantar el trámite pese a que les correspondería matricular más adelante. Para evitar cualquier problema. Por ahora no habrá cobro de multas, pues la Autoridad Nacional de Tránsito se encuentra actualizando la base de datos. En el centro de revisión trabajamos hasta los días sábados y de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. El año anterior en Quito se matricularon 400.000 vehículos, restando más de 30.000, por lo que se espera que este 2017 la mayoría de ciudadanos cumplan con la ley. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el índice de víctimas por accidentes de tránsito en las carreteras del país durante el feriado de Carnaval disminuyó en comparación con el año anterior. Así lo afirmó el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Gustavo Villacrés, quien calificó de exitoso el plan estratégico de control de seguridad implementado en las carreteras estatales y poblacionales de las 7 provincias donde la institución tiene competencia. 4.000 uniformados fueron ubicados en peajes y también en lugares de control. Tenemos 1.006 citaciones, o sea, más de 1.000 citaciones por exceso de velocidad. Esto no es bueno, esto no nos vanagloria, porque si bien implica que los radares han funcionado,
también implica que la ciudadanía todavía tiene que ajustar más. Este tema de educación vial que estamos intentando, que estamos desarrollando y que ustedes los pudieron ver en muchas carreteras del país, a la entrada, durante y al retorno, tienen que contribuir y han contribuido a esta diferencia positiva en víctimas fatales con respecto a los años anteriores. En Santo Domingo los adultos mayores también se capacitan, veamos. Alrededor de 20 adultos mayores de la ciudad de Santo Domingo forman parte del cuarto curso de alfabetización digital que lleva adelante el GAT municipal de este cantón. Reducir la brecha digital que existe en las personas de la tercera edad es el propósito principal de este programa inclusivo. La idea es hacer efectivo el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Como menciona nuestra Constitución, la educación no solo debe ser, digamos, prioritaria para niños o jóvenes. El adulto mayor también tiene muchos intereses de aprender. En el periodo de 2 meses, los participantes de este cuarto curso aprenderán elementos básicos para su desenvolvimiento digital, como el manejo de Word, PowerPoint, Internet y redes sociales. Elvia Bustillos tiene 71 años, pero para ella su edad no constituye un impedimento para adquirir estos conocimientos. Principalmente yo quiero aprender, saber algo para no ser incluida a un lado. Entonces quiero salir adelante y para aprender nunca hay que ver la edad. Byron Bustamante, instructor del programa, indica que la evolución que se evidencia en cada uno de los adultos mayores es totalmente satisfactoria. Hemos visto que los adultos han comenzado de cero, ¿no? Sin saber lo que tenían miedo al topar el computador al principio, pero ahora ellos ya se comunican. La idea de este espacio es que ellos pierdan el miedo a enfrentarse al mundo de la tecnología, logrando tener también autonomía para no depender de otras personas a la hora de sentarse frente al computador. Con mucha emoción, pues, al comenzar esta etapa, llegar a relacionarme con ese manejo para poder comunicarme. Y de mi parte muy agradecido porque antes no había esta ayuda idónea, pero que hoy la tenemos y hay que conservarla. De esta manera se pretende proponer soluciones efectivas para este grupo de edad tan numeroso, integrándolos así en la sociedad de la información. Desde Santo Domingo de los Áchila, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. De lunes a viernes, 14:30. Cinco amigos se embarcan en un viaje por América del Sur, explorando la tradición de comida, listos para mostrarte cómo hacerla. Un poquitito de pimienta blanca, aceite. Y comer una charque a la chilena, charquetán boliviana, ceviche peruano y mucho más. Chúpate los dedos en Cocinando Sudamérica. Viernes, 20 horas. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa. Este es el cambio que vamos a hacer juntos. En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas. ¿No es verdad todas las cosas que relatás? Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen. Es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política. Algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa. O Temer, a meu ver, preside una inmensa farsa. Esto es Crónica de América. A la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Domingo, 21 horas. La promesa de un cambio fue la propuesta ganadora que dejó atrás 12 años de kirchnerismo. A poco más de un año del triunfo de Mauricio Macri, Pedro Breger y Ernesto Matos analizan el panorama político y económico de la nueva Argentina en Mundo al Revés. Hoy, 22:15.
Y de regreso les contamos que la Fiscalía autorizó una importante medida que posibilita el bloqueo de un pago de $40 millones a la empresa brasileña Odebrecht sobre contratos que mantiene activos en el país. Este dinero podría indemnizar al Estado por los casos de corrupción que se investigan. El juez de garantías penales Gustavo Brito autorizó el bloqueo ante la solicitud del fiscal del caso Wilson Toainga. La noticia la divulgó el fiscal general Galo Chiriboga en su cuenta de Twitter, donde asegura que la justicia aceptó bloquear 40 millones en pagos a Odebrecht. Esto ordena a la refinería del Pacífico y a la empresa pública de agua se abstengan de hacer estos pagos. Con esto se garantizaría una posible indemnización al Estado ecuatoriano por parte de la constructora brasileña si se prueba de, como asegura el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagó 33.5 millones en sobornos. Este caso ha sido utilizado en tiempos de elecciones para ejercer presión al gobierno nacional y a la Fiscalía por la publicación de una lista de nombres. Al respecto, es importante analizar el contexto de esta denuncia. La justicia estadounidense sostiene un acuerdo de confidencialidad con Odebrecht que impide la divulgación de responsables. Sobre esta base, ningún país de los 11 mencionados ha tenido acceso a esta información, como lo aseguró el fiscal de Colombia. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si algunos nombres se han ventilado en el caso colombiano y peruano, esto corresponde a filtraciones derivadas de funcionarios de estos países en esferas donde estos datos están resguardados. Obedece a una delación interna en Perú, hubo una persona que cooperó con ellos. En Colombia también hubo una delación de una persona que ha cooperado con la Fiscalía y eso ha permitido que esos países avancen. Es más, aquí en el Ecuador, el propio embajador de los Estados Unidos ha dicho, señores, la información sobre Odebrecht, los nombres de Odebrecht, los dan bajo reserva. Lo mismo ocurrió en la reunión en Brasilia, donde se expuso públicamente que esta información, al menos hasta el segundo semestre del año, es reservada. Con el procurador Janot, que le informó a sí mismo, a todos los países, que esa información está bajo reserva, pero que los países, cada uno de nosotros, hacemos los esfuerzos para obtenerlo. De ahí la importancia de que la Fiscalía ecuatoriana trabaje con asistencias penales y otros países involucrados para avanzar en la investigación. Pese a las reservas contractuales y legales, la Fiscalía está trabajando concretamente con la Fiscalía de Colombia en el caso Metro de la ciudad de Quito. Ecuador ha iniciado, y lo he dicho en varias ocasiones, un proceso de conversaciones con Odebrecht, proceso que vamos avanzando. En este contexto, 40 millones por lo pronto cubren el costo económico, mientras la teoría del caso se desarrolla y se identifican a los culpables de esta red de corrupción de Odebrecht en el mundo. César García, Ecuador TV. Y la policía de Chile allanó las oficinas en la capital, Santiago, de la constructora brasileña Odebrecht. La medida forma parte de la investigación que realiza la fiscal Jimena Chong de la también empresa brasileña OAS por un supuesto financiamiento ilícito a políticos de este país, incluido la campaña presidencial del izquierdista Marco Enríquez. En 2013, representantes de Odebrecht entregaron documentos contables a las autoridades. Y les contamos que el Partido Demócrata de los Estados Unidos pide la renuncia inmediata del fiscal general Jeff Sessions al ser vinculado en el escándalo de espionaje ruso. De momento, el Congreso abrió una investigación ya que se presume que Sessions se entrevistó 2 veces con el embajador de Rusia durante la cibercampaña del Kremlin contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Así lo revelan los diarios del Washington Post y The New York Times. Este escándalo ya le costó a la Casa Blanca la renuncia del primer consejero de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump, Michael Flynn. Y esta mañana se registró un sismo de 5.5 grados de la escala de Richter y a 10 kilómetros de profundidad al suroeste de Turquía. El movimiento provocó pánico, daño a edificios y deja hasta el momento 5 heridos. En las imágenes se observa
cómo la gente sale corriendo de un evento gubernamental donde se esperaba el discurso del presidente Recep Tayyip Erdogan. Los equipos de rescate se movilizan en la localidad de Samat, epicentro del sismo. 2 temblores más se sintieron en las últimas horas. Y en la Eurocámara piden sanciones en contra de un diputado polaco quien aseguró que las mujeres deben ganar menos salario por ser débiles y menos inteligentes. Piden sanciones en contra del polémico eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, quien defendió la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que provocó la respuesta de eurodiputadas femeninas. Las mujeres deben ganar menos que los hombres, porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Por eso. Según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Al menos 26.000 civiles han huido en los últimos días de Mosul para escapar de los enfrentamientos provocados por el avance de las fuerzas del ejército que buscan expulsar de la urbe a los milicianos del grupo terrorista Estado Islámico. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, hay graves carencias en las zonas ya liberadas, especialmente de agua potable. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, envió un proyecto al Parlamento para bajar la edad penal a 9 años. La normativa permitiría enviar a prisión a los menores entre 9 y 14 años bajo el argumento de detener a una generación de delincuentes que ya ha comenzado a delinquir en las calles del país. Un incendio se registró en la segunda mayor favela de Sao Paulo, en Brasil. Las llamas destruyeron al menos 50 viviendas, así lo informaron los bomberos. El incendio se originó en una zona de difícil acceso de esta populosa favela que colinda con uno de los barrios más ricos de la capital paulista, lo que complicó la labor de los equipos para extinguir el fuego. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue trasladado a Cuba por una afectación en su salud. A través de las redes sociales, el máximo jefe guerrillero aseguró que se encuentra bien y que ha sido sometido a un chequeo médico. Sin embargo, no se han indicado los motivos por el quebranto de su salud. Fanny Lara, Ecuador TV. Así finalizamos este informativo. Muchísimas gracias. Más noticias para ustedes, 7 de la noche. Pasen bien y buen provecho.